Buenos días. Primeramente quisiera agradecer el espacio que nos conceden para poder compartir esta investigación que hemos titulado La interdicción como forma de infantilización de la discapacidad y de la educación. Un trabajo que hemos realizado con un enfoque desde la educación y desde el derecho. Adelante. Sí, bueno, primeramente, esta investigación se apoya en el concepto de infantilización. La infantilización se refiere a ese trato que le damos a las personas con discapacidad y que puede ser muy semejante al que se le da a un niño, con todas las implicaciones de supremacía que eso contiene, ¿no? Tiene, evidentemente, hablando desde esa figura de superioridad que independientemente de la edad, se puede dar independientemente de la edad cronológica de la persona con discapacidad o incluso de su desarrollo cognitivo. A pesar de ello, existe una idea persistente de que la persona con discapacidad es automáticamente dependiente de un sujeto, de una segunda persona. Y gracias a ello existe la relación de superioridad y obviamente inferioridad con respecto a la condición. Siguiente, por favor. Esto se puede dar desde diferentes formas de manifestarse, ¿no? Simplemente la forma en cómo les hablamos o en cómo les explicamos las cosas aluden a estas, entre comillas, limitaciones y que evidentemente el objetivo es limitar estas decisiones y obviamente su autonomía. También se habla de tratar de imponer lo que se debe hacer bajo este principio de protección que se puede dar evidentemente desde sus mejores intenciones, ¿no? Es claramente una gestión de abuso. Incluso también se puede visualizar al asignarles roles o labores que van por debajo de esta capacidad que tiene una persona con discapacidad. Siguiente, por favor. El principio pro debilis es un principio en materia de derecho internacional de los derechos humanos y ha sido la respuesta que jurídicamente se le ha dado a este trato desigual. El principio, a grandes rasgos, ordena que se debe observar la condición de víctima, es decir, al débil se le debe ver como el débil al momento de resolver cualquier controversia que se pueda suscitar. Y el sustento es mayormente en el reconocimiento que existen de estas diferencias existentes que ponen al sujeto en esta condición de vulnerabilidad. Este principio tiende a ampliar la protección que se le da a las personas con discapacidad y que tiene una intención de establecer relaciones de equidad. Siguiente, por favor. El principio pro debilis ha estado presente desde el inicio de la historia y lo hemos visto a lo largo de este tiempo gracias a los diferentes modelos con los que se ha apreciado la discapacidad y que ha tenido diferentes formas de manifestarse y esas diferentes formas de manifestarse a su vez están relacionadas debido a las ideologías, a las diferentes ideologías de las que provienen. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que a pesar de que debe existir este principio, pues debe existir desde una intención genuina de proteger los derechos de las personas con discapacidad. También es importante que miremos esto y que sea de forma congruente con los diferentes tratados internacionales de los que México es parte y que se ve obligado a atender. Uno de ellos es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 menciona: los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y es ahí donde entramos en materia jurídica. Siguiente, por favor. En derecho existe una figura que es la interdicción. Afortunadamente en México, gracias a la reforma al Código Civil Federal, ya no existe como figura jurídica tal cual. Sin embargo, este cambio se hizo hace relativamente poco tiempo, lo cual representa también el poco avance que se le ha dado en materia de derechos humanos a la protección de las personas con discapacidad y a sus derechos. La interdicción es una manifestación de la infantilización, dado que se habla de una restricción de la capacidad jurídica. Y bueno, ¿qué se entiende entonces con capacidad jurídica?
La capacidad jurídica es la capacidad que tiene todo sujeto de ser titular de derechos y a su vez poder ejercitar estos mismos. Es decir, hablamos de una capacidad de goce y de ejercicio. Y esta figura se entiende que una persona, ya sea o no sea mayor de edad, puede ser presuntamente incapaz. Es decir, no se reconoce al sujeto como titular de derechos ni con la capacidad de ejercitar estos derechos, ya sea porque presenta alguna condición de discapacidad que puede ser física, que puede ser psicológica, mental, sensorial, y que esto automáticamente se entiende que imposibilita su autogobierno. Siguiente, por favor. Por otro lado, también existe la figura de la tutela. La tutela, al igual que la anterior, es una manifestación de este principio pro debilis que busca proteger, pero también, de cierta manera, hay que reconocer que detrás de este principio pro debilis existe un sistema de poder que se ejercita sobre una persona y que es permitida a la luz del derecho civil. La tutela busca proteger a quien por razón de edad no puede defenderse por sí mismo. Y aunque en teoría estamos hablando de una cuestión de edad, también lo vemos en el caso de la educación de las personas con discapacidad que, por ejemplo, cursan estudios superiores. Pues esto se aplica igualmente y se entiende que no pueden defenderse por sí mismos. Por lo tanto, no hay una diferencia entre la figura de tutela en menores de edad que lo que se da con las personas con discapacidad que pueden tener la mayoría de edad y que sin embargo sigue existiendo esta figura de tutela. Todos estos conceptos que mencionamos son principios del derecho y son propios del terreno del derecho, pero también se manifiestan en un entorno educativo y claramente pues son una vulneración de estos derechos con los que cuentan las personas con discapacidad, dado que estas manifestaciones afectan en las decisiones que puedan tomar las personas con discapacidad desde diferentes ámbitos. En esta investigación lo centramos más hacia la materia de educación. Siguiente. Bien, ahora iniciamos con la parte metodológica. Una vez que tenemos comprendido los conceptos de los cuales decantamos esta investigación que proceden del terreno jurídico y que se transfieren a la educación, elegimos un universo de estudio que son estudiantes de educación superior con discapacidad que han cursado o que están cursando estudios superiores en una institución de educación superior en México. Para ello fueron realizadas algunas entrevistas a personas con discapacidad, a padres de familia y apoyo de las personas con discapacidad y a integrantes de oficinas de apoyo para personas con discapacidad. ¿Qué fue lo que encontramos en esta investigación? Si nosotros hacemos la traducción de la interdicción, hemos dicho, consiste en la toma de decisiones de terceros. Y esto se va a manifestar en los estudiantes con discapacidad, porque a través de la investigación que hicimos en las entrevistas, ellos manifestaron que hubo muchas reacciones para evitar que ellos pudieran cursar estudios superiores. En muchos casos les fueron instigados a no estudiar en educación superior por protección, porque quizá esto les iba a demandar un esfuerzo mayor que lo que ellos pueden hacer, porque quizá ellos iban a recibir un trato poco cómodo y poco grato por parte de sus compañeros o de sus profesores, y entonces para evitar este tipo de situaciones, los terceros decidían que ellos mejor no estudiaran. Pero también hay otra forma de interdicción en la educación y es a través de la imposición de carreras. Los alumnos que fueron entrevistados manifiestan que no fueron libres de hacer una elección de la carrera que ellos querían. Las carreras que les ofrecían eran aquellas que un tercero decidió que eran pertinentes a su condición. Hubo un caso incluso de uno de los entrevistados que ingresó a la Facultad de Medicina o más bien como resultado de una demanda impuesta por parte de sus padres. Es decir,
La forma de interdicción sí existe en la educación. También es importante ver cómo cuando nosotros tratamos de ofrecer algún apoyo, imponemos ajustes razonables, replicando estereotipos, porque bajo un desconocimiento total de lo que es la discapacidad y las variantes que hay en la discapacidad, aparentemente establecemos estos ajustes que se supone que van a apoyar a la persona, pero no hemos entendido que dentro de cada discapacidad existen condiciones diversas. Por ejemplo, si mencionamos la discapacidad auditiva, existen personas que pueden leer los labios, existen personas que pueden o dominan la lengua de señas mexicana, existen personas que de alguna forma pueden tener elementos que los apoyen para hacer lectura o para poder tener alguna relación con la información o con los profesores. Es decir, cada persona tiene diferentes necesidades y no podemos solamente imponer algunos ajustes razonables porque ya están escritos en algún manual o en alguna investigación de diseño universal. También existe alguna imposición de barreras que nosotros muchas veces hacemos como parte de una institución que tiene un sesgo administrativo y solicitamos documentos oficiales como el RFC, que es muy difícil conseguir para cierto tipo de discapacidad. También obligamos a la entrega de un certificado de discapacidad cuando a lo mejor desconocemos que los certificados de discapacidad solamente se entregan cuando la discapacidad es visible. Y eso les permite también acercarse a algunas becas. Es decir, ¿dónde quedan aquellos tipos de discapacidad que no se ven? Como la auditiva, como por ejemplo las personas con neurodivergencia. También es importante reconocer que hay una imposición de barreras a través de una falta de defensoría para personas con discapacidad. Se instituyen como oficinas administrativas, pero resultan ser poco empáticas acorde a los resultados de las entrevistas. Y también manifestaron que no se les hicieron ajustes acorde a sus condiciones. Por ejemplo, si el alumno demandaba intérpretes de lengua de señas, pues no siempre le fue concedido. Si el alumno necesitaba material accesible, el profesor no generaba este material, sino que a veces había redes de apoyo que eran los que tomaban este camino y esta responsabilidad que es más bien propia de los mismos docentes y de los profesores a cargo. Y también vemos que hay una manifestación de este esquema de tutelaje. El tutelaje lo manifestamos a través de una falta de sistematización y apoyo de áreas de tutelaje. Muchas veces se argumenta la falta de presupuesto o en algunos casos simplemente no existe el personal capacitado para poder atender las necesidades específicas de los alumnos con diversidad. También es importante reconocer que hay una falta de apoyo y estigmas a tutores personales, es decir, la manera en que visibilizamos si la persona trae un perro guía, si la persona se acompaña de un hermano, de una mamá cursando la carrera completa y no hay apoyo para estas personas, ¿no? Se invisibilizan y son un eje importante para el logro de de la conclusión de estudios de las personas con discapacidad. Sin embargo, esto no se mide. Todos estos conceptos que son propios del terreno jurídico, como mencionamos antes, resulta que también se manifiestan en el entorno educativo. Aunque tristemente hemos de reconocer que en términos de derecho ya se eliminó, por ejemplo, se han eliminado algunos, como es el caso de la interdicción, sin embargo, siguen presentes en términos educativos, ¿no? Este tipo de barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad ni siquiera se han visibilizado, porque ni siquiera hemos podido conceptualizar estos terrenos dentro de la educación, ¿no? Entonces, hemos dicho, en abril del 2023, finalmente se elimina en este Código General de Procedimientos Civiles la interdicción, pero no se ha eliminado la interdicción en la educación, porque además hay que reconocer que no podemos eliminar aquello que no hemos visibilizado. Si no nos hemos dado cuenta que estamos sujetos a este tipo de fenómenos de interdicción en la educación, pues es muy difícil que podamos legislarlo o que podamos eliminarlo a través de normas o a través simplemente de concientizarnos de que estamos ejerciendo una vulneración de los derechos de las personas que están estudiando en nuestras instituciones de educación superior. Bajo ese sentido, es importante retomar los principios de la no infantilización. ¿Qué no debemos hacer si no queremos infantilizar a los alumnos? Tenemos que cuidar la dignidad.
la autonomía, el hecho de que permitamos que tengan un apoyo, lo único que está haciendo es reconocer que nosotros no hemos hecho los ajustes razonables necesarios y entonces es más fácil poner a una persona normovisual a que le lea a una persona que no ve, hacer las adecuaciones en braille o todos aquellos requerimientos que tenga la persona. Es importante poner por encima la primacía de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, que atendamos a principios de no discriminación y de accesibilidad universal para poder ofrecer justamente esta igualdad de oportunidades y además bajo el esquema de celeridad, porque todo esto ha tardado tanto que si nosotros consideramos que nuestro compromiso se firmó en el 2007 con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es evidente que ya llevamos más de una década de retraso. Como conclusiones, existen lentos avances en términos de protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y esto en términos jurídicos, pero a mucho más fuerte es el rezago que tenemos en términos educativos, porque ni siquiera hemos hecho el ejercicio de transferir y reconocer estos conceptos en el ámbito educativo. Es necesario establecer reglamentos que puedan visibilizar y anclar estos principios en la Ley General de Educación Superior. Hoy sabemos que apenas 5% de las personas con discapacidad concluyen estudios de licenciatura y esto implica que hay muchos elementos pendientes por resolver para generar una verdadera inclusión para estos grupos. Muchas gracias.